Vamos a ver razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se pueden calcular cuando trabajamos con triángulos rectángulos, es decir que el triángulo sí o sí tiene un ángulo recto. Y si un ángulo es recto, los otros dos van a tener que ser agudos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, siempre tenemos dos lados que van a ser los catetos y el otro lado va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, que además es el más largo en comparación a los otros dos. Por ejemplo, acá en este triángulo, si el ángulo de 90 grados es este, la hipotenusa tiene que ser el lado opuesto. Y en este otro también la hipotenusa va a ser este. En cuanto a los catetos, uno va a ser un cateto adyacente y el otro va a ser opuesto. Pero para saber eso, tenemos que tomar uno de los otros dos ángulos como referencia. Por ejemplo, acá agarramos como referencia el ángulo alfa. Entonces el cateto opuesto va a ser el lado que tenga enfrente alfa. Y el adyacente va a ser el que tenga pegado, que no sea la hipotenusa. Y acá agarramos como referencia el ángulo beta. Entonces su cateto opuesto va a ser este, que está enfrente. Y el cateto adyacente va a ser este otro, que está pegado, pero no es la hipotenusa. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para poder aplicar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres y son la relación que existe entre la longitud de los lados y la amplitud de los ángulos que forman un triángulo. Las tres razones trigonométricas que hay son seno, coseno y tangente. Y por ejemplo acá tenemos este triángulo rectángulo donde tomamos como referencia el ángulo alfa. Entonces sabemos que este va a ser su cateto opuesto, el lado CB, y el adyacente va a ser el lado AB. Y la hipotenusa va a ser el otro lado, siendo que acá está el ángulo recto. Entonces, si queremos calcular el seno de alfa, lo que hacemos es dividir el cateto opuesto con la hipotenusa. Es decir, lo que valga el lado BC con el lado AC. Si queremos calcular el coseno, vamos a dividir el valor del cateto adyacente con la hipotenusa. Y para la tangente vamos a dividir el cateto opuesto con el adyacente. Por eso es que es muy importante saber, antes de empezar, cuál lado va a ser la hipotenusa, cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Vamos a ver un ejemplo con números, un ejemplo práctico. En este triángulo que tenemos acá, vamos a tomar como referencia el ángulo alfa. Entonces, el cateto opuesto va a ser 6. 6 va a ser el opuesto, va a medir 6 centímetros. El adyacente va a ser el que mide 8 centímetros. Y la hipotenusa va a ser 10 centímetros. Y acá puse ad y op porque es adyacente y opuesto. Entonces, si quiero calcular el seno del ángulo alfa, voy a dividir el opuesto con la hipotenusa, es decir, el opuesto mide 6, la hipotenusa mide 10, voy a hacer 6 dividido 10, me va a dar que el seno de alfa es 0,6. Si quiero hacer el coseno de alfa, vamos a hacer el adyacente dividido la hipotenusa, el adyacente mide 8 y la hipotenusa es 10, así que voy a hacer 8 dividido 10 y voy a tener que el coseno de alfa mide 0,8, es 0,8. Y la tangente de alfa es el opuesto dividido el adyacente, cateto opuesto dividido adyacente. Opuesto mide 6, adyacente mide 8, así que hago 6 dividido 8, me va a dar que la tangente de alfa es 0,75. De ahí estarían calculadas las tres razones trigonométricas del ángulo alfa. Si quisiera, podría hacer las tres razones también de beta, pero ahí vamos a invertir los catetos. El que es adyacente de alfa es opuesto de beta y el que es opuesto de alfa es adyacente de beta. Entonces va a dar los resultados invertidos. El seno nos daría 0,8 y el coseno nos daría 0,6. Si quieren, háganlo para comprobar eso. Y ahora vamos a ver otra cosa, que es con la calculadora cómo podemos saber cuánto mide este ángulo alfa conociendo las razones trigonométricas que acabamos de calcular. Si se fijan en la calculadora, acá en este pedacito van a tener tres botones que dicen sin, cos y tan, que significan seno, coseno y tangente. Con eso podemos calcular seno, coseno y tangente conociendo el ángulo.
Por ejemplo, si yo supiera que alfa mide 30 grados, voy a apretar sin, voy a escribir 30, en la pantalla les va a aparecer sin 30 y el igual, y una vez que apriete el igual, ahí me va a dar el resultado de lo que es el seno de 30 grados. Pero en este caso tenemos el caso opuesto, no conocemos el ángulo, pero sí conocemos el resultado del seno, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es usar la tecla Shift y apretar otra vez sin, pero en la pantalla me tiene que aparecer seno a la menos 1. Fíjense que arriba del sin está la función inversa, que es sin menos 1. Y ahí vamos a escribir lo que nos había dado el seno, 0,6. Y ahí al apretar el igual, les va a dar como resultado 36,86 y algunos decimales más. Por último apretás este botón para pasarlos a grados, minutos y segundos, y ahí vamos a tener que el ángulo alfa mide 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, como está escrito acá. Entonces, usando el Shift, aprieto el Shift, lo suelto y después aprieto seno, voy a tener seno a la menos 1. Si hago lo mismo, pero en vez de seno aprieto coseno, voy a tener coseno a la menos 1. Y si lo hago con tangente, voy a tener tangente a la menos 1. Son las funciones inversas de seno, coseno y tangente. Entonces, a partir del resultado que tenemos, vamos a poder sacar el ángulo. Si lo hacemos con coseno, vamos a hacer coseno a la menos 1, pero de 0,8, que es lo que nos había dado el coseno. Y nos va a dar exactamente el mismo ángulo. Lo mismo si lo hacemos con la tangente también, pero vamos a usar el 0,75, que es lo que daba la tangente. También nos va a dar el mismo ángulo. Quiere decir que alfa mide esto. Siempre tiene que coincidir eso. Es muy importante que se fijen que en la calculadora esté en modo DEC para hacer esto. O sea, acá arriba tiene que aparecer una letra D. Significa que está en modo DEC. Si no, lo cambian con la tecla Mode y eligen DEC. Así que bueno, esto sería razones trigonométricas. Cómo calcularlas, cómo pasar del resultado al ángulo. Y acuérdense eso de que si sabemos cuánto vale el ángulo y queremos calcular, por ejemplo, el coseno, vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos un ángulo que sabemos que vale 45 grados y queremos sacar el coseno, vamos a simplemente apretar en la calculadora cos, escribimos 45 y el igual, y ahí directamente vamos a saber cuánto es el coseno del ángulo, que sería 0,707, y continúan los decimales.